fue el gran escultor Fidias, uno de los nombres de mayor peso en la historia universal del arte, y a quien Plutarco atribuye la supervisión de la nueva Acrópolis de Atenas por encargo expreso de Pericles. Su obra nos es conocida a través de descripciones antiguas y de copias romanas, habiendo alcanzado especial fama su Atenea Parcenos, cuya belleza, según Quintiliano, había añadido algo a la religión tradicional. Pero el conjunto que mejor permite hoy captar el arte insondable de Fidias es el que se concibió para vestir la arquitectura del Partenón en sus frontones, metopas y gran friso interior, si bien por desgracia apenas queda nada in situ, debiendo buscar sus fragmentarias piezas en distintos museos de Europa. En los frontones, según atestigua Pausanias, se narraba el nacimiento de Atenea y la disputa de Atenea con Poseidón por el dominio de la tierra, cuyas figuras son exentas y en las que cabe contemplar aquella técnica llamada de los paños mojados que Fidias utilizó prodigiosamente para hacer ver bajo las ropas las formas llenas del cuerpo femenino. Por otra parte, los altorrelieves de las 92 metopas del friso dórico representaban en cuidadísimas composiciones cerradas distintos pasajes de la gigantomaquia, amazonomaquia, guerra de Troya y de la lucha entre centauros y lapitas, cuyo argumento común enlazaba con la reciente lucha mantenida por el pueblo ateniense contra los persas. En Atenas, las fiestas anuales de las Panateneas tenían cada 4 años una especial solemnidad. Era la Gran Panatenea, siendo este el argumento que Fidias desarrolló en bajorrelieve en el friso exterior de la cella del Partenón, una de las obras cumbre de toda la historia de la escultura. Con un sentido narrativo y continuo, Fidias y su taller hicieron un alarde de las posibilidades compositivas y técnicas del relieve, haciendo desfilar una procesión religioso-cívica compuesta por grupos de hombres, mujeres, muchachos y jinetes que con un paso medido en términos musicales formaban el cortejo que acompañaba al velo tejido para Atenea, protectora de la ciudad. El deseo de superación y búsqueda del arte griego se pone de manifiesto en los continuos cambios que se observan con el paso de los años, de tal modo que el propio arte de Fidias se vio pronto rebasado por las propuestas de escultores más jóvenes como Praxiteles, Scopas y Lisipo. Estos buscaron un canon más esbelto para la figura humana, mayor movimiento en la composición, al tiempo que abordaron el desnudo femenino, como deja ver la serie de variantes que conoció la diosa Venus, tantas veces copiadas en los talleres romanos, siendo este uno de los temas recurrentes del período helenístico, al que con el interés por lo anecdótico propio de este momento, no dudaron los escultores añadir otras figuras formando curiosos grupos. La Venus más famosa de este último período helenístico, y de autor desconocido, es la Venus de Milo, en el Museo del Louvre, paradigma de belleza de todos los tiempos, a pesar de la mutilación de sus brazos. Pero la escultura helenística, cuya duración en el tiempo se fija entre la muerte de Alejandro Magno y la conversión de Grecia en provincia de la República Romana en tiempos del Principado de Augusto, tuvo otras muchas facetas ligadas a distintas escuelas, destacando la de Rodas con la victoria de Samotracia, donde es evidente la herencia de Fidias y la mencionada técnica de paños mojados que dejan ver el atractivo cuerpo de la Victoria alada, si bien con una energía y dramatismo que no interesaron al gran escultor ateniense. Otra de las obras más conocidas de esta escuela de Rodas es el magnífico grupo de Laoconte, cuyo original en bronce conocemos a través de la copia romana hallada en 1506.
La escultura se atribuye, según Plinio, a 3 artistas: a Gesandro, Atenodoro y Polidoro, quienes recogieron no solo el dolor físico de Laoconte, sino el sufrimiento interior al ver morir a sus hijos por culpa suya, al ser castigado por Apolo. El grupo original debe ser de finales del siglo III o principios del siglo II antes de nuestra era. Fue una de las obras más representativas y barrocas de la escultura griega por su realismo dramático. La fuerza, el movimiento violento, la expresión dramática y la descripción realista de cuerpos y objetos caracterizaron buena parte de la escultura helenística, siendo la escuela de Pérgamo la que encarna igualmente esta tendencia en los relieves del altar de Zeus, hoy en un museo de Berlín, donde se cuenta la terrible lucha entre los dioses y los gigantes. Qué lejos quedan las planas musculaturas de Policleto y Mirón, pero sin ellos hubiera sido imposible llegar hasta aquí. En un paulatino acercamiento a la realidad, apareció también el retrato que en Atenas tuvo como representante a Polieuctos, autor del retrato de Demóstenes, cuya cabeza pone de manifiesto que el escultor, además del parecido físico, buscó sobre todo el retrato moral de aquel gran orador y político ateniense. La influencia de la escultura griega fue grande en toda el área mediterránea, siendo los propios etruscos especialmente sensibles a su arte, que con un cierto retraso repite desde las fórmulas propias del arcaísmo, con su sonrisa y pliegues geométricos de las ropas, hasta los desenfadados modelos alejandrinos. Desde el punto de vista técnico, la mayor diferencia estriba en que los etruscos trabajaron con especial habilidad el barro cocido, con el que hicieron obras prodigiosas, sin que por ello desconocieran la técnica de la fundición del bronce en hueco, con la que se hicieron extraordinarios animales, como la conocida quimera de Arezzo, o figuras de una gran naturalidad como el Arringatore, vestido con una toga, y cuyo realismo adelanta una de las constantes del arte romano. El capítulo de la escultura romana es en general absolutamente deudor de Grecia, al tiempo que ésta le debe el haber perpetuado sus obras en mármol, utilizando muchas veces a artistas griegos. Sin embargo, cabe subrayar el mayor interés que Roma tuvo sobre Grecia por el retrato, tanto en el ámbito privado como público. Los retratos de la época republicana ofrecen un verismo sorprendente que enlaza con el realismo de las imagenes maiorum, esto es, las imágenes de los antepasados, a las que se les rendía culto familiar en el tablinum de la casa, cuyos rostros, mostrando el rigor mortis, recuerdan a las mascarillas funerarias en cera que encargaban los familiares del difunto. Bajo el Imperio, se inició un giro hacia el retrato idealizado, de suave modelado, del que son buenos ejemplos los retratos del emperador Augusto, al que se rindió culto público como Pontifex Maximus, al igual que a todos sus sucesores, de tal manera que el retrato imperial se convirtió en la espina dorsal de la escultura romana. A través de sus rostros y de los de sus mujeres se ve cambiar la moda en el peinado de estas o en las barbas de aquellos, conociendo momentos de aproximación o lejanía respecto a una concepción real o idealista del retrato oficial que, como propaganda política, se extendió por todo el imperio. En relación con el relieve, la escultura romana alcanzó su más alta cota con los relieves que visten exteriormente el Ara Pacis, obra singular de los años de Augusto, y sin duda influida por el arte griego de Fidias, y muy concretamente por la procesión de las Panateneas del Partenón, en la serie de sacerdotes y hombres togados que desfilan hacia el altar de la paz.
Por otra parte, la columna trajana ofrece una solución original al desarrollar. Su obra nos es conocida a través de descripciones antiguas y de copias romanas, habiendo alcanzado especial fama su Atenea Parcenos, cuya belleza, según Quintiliano, había añadido algo a la religión tradicional. Fue el gran escultor Fidias, uno de los nombres de mayor peso en la historia universal del arte, y a quien Plutarco atribuye la supervisión de la nueva Acrópolis de Atenas por encargo expreso de Pericles. Pero el conjunto que mejor permite hoy captar el arte insondable de Fidias es el que se concibió para vestir la arquitectura del Partenón en sus frontones, metopas y gran friso interior, si bien por desgracia apenas queda nada in situ, debiendo buscar sus fragmentarias piezas en distintos museos de Europa. En los frontones, según atestigua Pausanias, se narraba el nacimiento de Atenea y la disputa de Atenea con Poseidón por el dominio de la tierra,